tus hijos viene a presentar delante de ti en el alfolí. Señor, a través de Jesús, tu Hijo, te lo rogamos y te lo pedimos. Y también pedimos que tú bendigas esta porción de tu palabra que traes a nuestra vida. Que tú seas, Señor, quien puedas, Padre Santo, por favor, darnos la porción espiritual en este pan que cada uno de nosotros hemos de necesitar. Danos, Señor, esa porción que nos ayude a caminar en medio de este tiempo, porque Padre Santo te lo rogamos y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Bendito sea el Señor. No recuerdo el año, pero en un lugar de Europa llamado Chernobyl hubo una fuga en un reactor nuclear. Todo lo que estaba a su alrededor resultó contaminado. Todo lo que estaba alrededor estaba condenado, porque la radiación precisamente produce un cáncer que mata a aquella porción de nuestras células que nos ayuda a defendernos en nuestro sistema inmunológico. Y la radiación lo que hace es quemarlo. Entonces, cuando hubo esa fuga radioactiva, todo lo que estuvo en un perímetro de muchos kilómetros resultó dañada. Mucha gente estaba viva, pero el estar viva no significaba que iba a vivir, sino que por la radiación, esa gente en algún momento de ese tiempo, ellos iban a morir. Ahora, nosotros estamos estudiando las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Y cada una de estas 7 iglesias tiene que ver con una etapa o un periodo del tiempo a través de la historia. Cada etapa le tocó vivir, cada gente que vivió durante ese periodo tuvo algo que enfrentar, tuvo algo que vencer. Y en ese tiempo específicamente, solo hubo o vencedores o vencidos. No hubo un término medio, no existe. En Dios no hay un término medio. Por ejemplo, la primera iglesia que estudiamos fue la iglesia de Éfeso, que está relacionada con el altar de los sacrificios. Ese periodo o esa dispensación corresponde a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva en el libro de los Hechos narra cómo el poder del Espíritu Santo se derrama. De tal manera que cuando Pedro predica, en una de sus predicaciones se convierte en 3,000 y en otra de sus predicaciones se convierte en 2,000, o sea, que eran 5,000 personas convertidas. Hagan de cuenta que en este lugar llegan 5,000 personas aceptando a Jesús. ¿Saben qué? Sería un caos. ¿Por qué? Porque para poder ayudar a 5,000 personas se necesita un grupo de personas que puedan apoyar. Y entonces la iglesia primitiva de repente se vieron con 5,000 personas. Y tú lees en el libro de los Hechos las características de la iglesia en ese tiempo. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu esfuerzo, sé que le echas ganas a las cosas espirituales, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. En otras palabras, se deslumbraron por las 5,000 personas que se les empezó a olvidar que lo más importante no era la gente que llegara, no es la gente, no es la posición, es el entender que si hay algo que debe de haber arraigado en mi corazón, es mi relación personal con Dios. Y en ese tiempo de la iglesia primitiva hubo muchos que vencieron, pero hubo otros que fueron vencidos. Si tú lees en Primera de Corintios, dice que había 500 que seguían a Jesús, que después de que resucitó se presentó vivo con muchas pruebas, y la gente vio de tal manera que había un grupo de 500 personas rodeando a Jesús,
Pero cuando se llegó el tiempo en que Jesús tenía que ser arrebatado al cielo una vez más, fueron a Betania. Y ahí Jesús les dijo: no se vayan, esperen la promesa de mi Padre. Y entonces Jesús asciende, una nube lo cubre, y de repente cuando bajan la vista ven a un ángel. Y el ángel les dice: no teman, este Jesús que se ha ido, un día regresará. Pero eran 500. Y cuando tú lees en el libro de Hechos, los que llegaron al aposento alto, solo fueron 120. Esos 380 que faltan, ellos vieron a Jesús resucitado. Ellos escucharon a Jesús resucitado. Ellos palparon a Jesús resucitado. ¿Qué los hizo irse en lugar de ir al aposento alto? No lo sabemos. Pero cada uno de ellos tuvo que hacer decisiones y tomarlas. Y entonces nos encontramos con un grupo de 120 que permaneció fiel y 380 de 500 que decidieron irse. ¿Hizo Dios algo? ¿Hizo que cayeran truenos? ¿Hizo que se murieran de peste? No lo sabemos. Pero sí se perdieron el privilegio de la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo que vino sobre esos 120. Después estudiamos la iglesia de Esmirna, que tiene que ver con el lavacro. En ese tiempo hay una historia, hay muchas historias, hay un libro, lo puedes descargar gratis de internet, se llama Los Mártires de Fox. Y ellos narran los testimonios de muchos cristianos de la iglesia primitiva que murieron por su fe en Jesús. Nerón, el primer emperador romano, se sintió celoso de que el grupo de cristianos iba creciendo. Y entonces decidió tomar a Pedro y a Pablo. A Pedro lo crucificó de cabeza y a Pablo lo decapitó. Y a partir de ahí empezó una serie de 10 persecuciones sobre los cristianos que terminó en el año 380. Entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia de Éfeso, estamos hablando de la resurrección de Jesús hasta el año 67 que empiezan las persecuciones. Y del año 67 hasta el año 389, cuando Constantino declara el cristianismo como la religión oficial del imperio, se termina el tiempo de Esmirna, porque el tiempo de Esmirna fue un tiempo de persecución. Era peligroso reunirse, pero se reunían. Es ahí cuando nacen las famosas catacumbas, que tú puedes verlo también como un periodo de la historia. Pero en esa catacumba los cristianos escapaban para reunirse debajo de la tierra. Había cristianos que en la parte de arriba les llevaban provisiones para comer, para subsistir, pero muchos de ellos decidieron irse a vivir a las catacumbas y ahí profesar su fe, y ahí muchos murieron de viejos, mientras que los que estaban arriba eran llevados al circo romano. O sea, fue un tiempo terrible, esos 300 años aproximadamente que duró la iglesia de Esmirna. Pero al igual, hubo vencedores, pero también hubo vencidos. Lo interesante es que los vencedores cada vez fueron más. ¿Por qué? Porque era tal el testimonio cuando iban al circo romano a morir, a ser devorados por los leones que dejaban sin comer, y eran matrimonios con sus hijos. Y una pregunta que una ocasión un día un hermano hacía, decía: ¿tú serías capaz de ir con tu esposa y con tus hijos al circo romano para ser muertos por tu fe? ¿Quién sabe? Uno puede decir muchas cosas, pero la realidad es otra, y solo se ve la realidad al momento de la prueba. Y entonces Esmirna fue una iglesia perseguida, fue un tiempo de persecución. Después vamos a Pérgamo, que habla sobre el altar del perfume, que habla sobre precisamente ese periodo de oscuridad que fue después del 389. Surge la iglesia tradicional, empieza a aliarse con los príncipes, con los reyes, para
para establecer la religión oficial en todos los países de Europa, pero en el fondo lo único que hicieron fue adquirir riquezas, esa es la palabra, y aliado con los príncipes, con los reyes, pues entonces toda la gente en ese tiempo estaba dominada, era sujeta. Es impresionante entender que, por ejemplo, si pongamos el ejemplo aquí en Atlapulco, ¿no? Tú podías tener un terreno, pero si tenías ese terreno y sembrabas semillas o sembrabas maíz, tenías que dar cierta cantidad, cierto porcentaje al comisariado. El comisariado tenía que dar cierto porcentaje al presidente municipal, que es de Ocoyoacac, que pertenece a San Pedro Atlapulco, y el presidente municipal de Ocoyoacac tenía que darle cierta cantidad también de todo ello al gobernador, y de esa manera se mantenía el estatus. ¿Quiénes eran los más oprimidos? Pues los trabajadores, y ese fue durante la época del oscurantismo. Y fue un periodo impresionante, porque fue desde el año 400 hasta el año 1400, si no mal recuerdo, cuando viene el Renacimiento a través de la iglesia de Tiatira, que tiene que ver con el candelero, que tiene que ver con la luz, con ese renacer de las artes. Y es un periodo, es ahí cuando Martín Lutero clava las tesis en el castillo y empieza la revolución o el protestantismo, ¿no? Porque de ahí viene el nombre. Y no solamente él, hay otros contemporáneos de él, Juan Hus, y ahí viene un despertar. Bueno, es un periodo de la historia. Y después nos vamos a Sardis, que tiene que ver con la mesa de los panes. Y eso tiene que ver ya con la revolución industrial, todas las revoluciones que van a surgir allá por los años 1800 y fracción, que empezaron realmente a tomar fuerza todas estas revoluciones. Y fue un grupo de personas que tuvo que hacer elecciones. Después nos encontramos, ya lo estudiamos, solo lo hablo para ir en el camino. Y después vamos a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es esa iglesia misionera, donde empiezan a enviar misioneros de Inglaterra, que ya los luteranos, Juan Wesley con el metodismo, y un sinfín de predicadores que forman asociaciones religiosas y empiezan a mandar misioneros, porque la iglesia de Filadelfia precisamente habla de esa época del amor. Fue una época impresionante donde la gente renunciaba a todo para ir a predicar a Jesús a otro lugar. No les importaba si iban a tener sueldo o si iban a tener bienes materiales. Lo único que les importaba era que la gente conociera a Jesús y lo aceptara como su Salvador. Pero se acaba esta época de Filadelfia y muchos de nosotros vivimos en ese proceso. Al menos los de mi generación, los baby boomers, vivimos ese cambio, ese cierre de la iglesia de Filadelfia y ese nacimiento de la iglesia de la Odisea, que es el día de hoy. El día de hoy, tú que tienes 14 años, tú que tienes 20, tú que tienes 30, tú que tienes 40, que tenemos 60, los hermanos que tienen 80, que son más grandes, todos los que estamos vivos el día de hoy pertenecemos a la iglesia de la Odisea. Y empecé comentándoles acerca de Chernobyl, cómo la radioactividad impregnó a toda la gente que vivía en cierto kilometraje alrededor y los mató. No en ese momento, pero estaban sentenciados a muerte. Bueno, nosotros, al igual que Chernobyl, tenemos esa radioactividad en la Odisea. Y eso de la Odisea tú lo llevas dentro de ti. Y esa es tu batalla en esta etapa de tu jornada terrenal. Y tú decides si esto o lo vences o te vence. No es cosa de un culto, no es cosa de una actividad, no. Es una batalla diaria dentro de ti.
Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea enfrenta las mayores profundidades de maldad y de engaño que ha existido desde que Jesús ascendió. La maldad, la perversión, el engaño ha crecido tanto que no nos dimos cuenta en qué momento, como les decía, entramos en la Odisea y ni siquiera nos dimos cuenta. Porque, por ejemplo, recuerdo hace algunos años, empezaron a subir videos de cómo en China todas las familias tenían prohibido tener más de 2 hijos. Y toda aquella mujer que resultara embarazada después de 2 hijos no podía tener un hijo, lo tenía que abortar. Le estoy hablando de hace, que serán unos 20 años, cuando empezó a surgir el internet, que empezaron a mostrar cómo en las calles de China, en algunas provincias, estaban los fetos en la calle, así. La gente pasaba, los veía y se seguía de largo. Llegaban los perros y se los comían. Me tocó verlo en algunos videos. Y cuando empezamos a ver eso, uno se horroriza. Pero inconscientemente nos empezamos a acostumbrar. Cuando el narcotráfico empezó a correr aquí en la Ciudad de México, recuerdo muy bien mi experiencia. Teníamos un retiro pastoral en la iglesia de Mellehualco, y los retiros pastorales comienzan el día martes, pero comienzan a mediodía, a veces empezaban después de comer. Entonces llegábamos temprano a inscribirnos y a tomar lugares, pero el día martes era el día de Santa Cruz. Y recuerdo uno de esos martes, cuando ya había películas que se vendían en los tianguis. Recuerdo estar caminando en el tianguis y de repente iba caminando y vi que no se podía pasar porque había bastante gente parada en las películas. Y dije, ¿qué estarán viendo? Y me acerco y no podía ver, pero cuando veo, alcanzo a ver cómo un hombre con un machete le está cortando la cabeza a un hombre. Lo que hacen los sicarios. Y me sentí horrorizado y dije, y un montón de gente morbosa viendo el video. A partir de ahí, yo no sé si usted llegó a ver en videos cómo descuartizan a la gente. Con un hacha les cortan los brazos, la cabeza, las piernas, dejan el puro tronco.
En Tijuana fue muy conocido un hombre que vivía cerca de la casa de uno de los hermanos, le decían el pozolero, porque él se encargaba de partir los cuerpos y echarlos en aceite hirviendo, de tal manera que en ácidos, de tal manera que se deshacían los cuerpos. Nos horrorizamos al principio, pero ¿sabe qué empezó a suceder con el tiempo? Lo empezamos a ver como algo normal. Y la maldad es algo normal para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque somos la iglesia de la Odisea. Cuando usted lee lo que la palabra de Dios dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ahora, usted debe de analizarse y darse cuenta que no somos ni fríos ni calientes, que hay una parte de nosotros que no es fría ni caliente. Una parte de nosotros dice orar, leer la Biblia, ir a la iglesia. Mire, ahorita la pandemia ha mostrado el verdadero corazón de la gente, porque muchos se les hace más fácil ver una transmisión que ir a congregarse a su iglesia. Porque tú dices, ¿qué? Yo soy rico, ¿y qué? Y estoy enriquecido, ¿y qué? Y no tengo necesidad. Ir a la iglesia, aquí estoy, aquí la predicación. Pero cuando la predicación empieza a decirte en dónde estás mal, buscas otro pastor que diga algo que tú dices que te ayude, pero la realidad es que no quieres que te digan que estás mal. Porque la Odisea, ese es el espíritu de la Odisea, que nos hace creer que estamos bien y que nosotros no estamos mal. Hermano, yo no tomo, no fumo, no digo groserías, no ando fornicando ni adulterando, yo no ando cometiendo las cosas que hace la gente allá afuera. Hay bailes, me ha tocado escuchar los bailes y yo bendigo a Dios porque no voy a esos lugares. ¿Qué crees? Estás enriquecido y crees que no tienes necesidad de ninguna cosa. Y de eso se trata estudiar la Odisea. Déjeme decirle algo. Existe el reino de Dios y existe el reino del mundo. La invitación que Jesús nos dio a cada uno de nosotros es para ir al reino de Dios. Tú y yo pertenecemos al reino de este mundo. Tú y yo, dentro de nosotros, tenemos una naturaleza vieja. Tú y yo tenemos un viejo hombre que está ligado a este mundo, que está atado a este mundo. Tú y yo tenemos un viejo hombre que siente lo terreno, que desea lo terreno. El otro día alguien me hacía una observación de las predicaciones que están en la red, y me decía de una que escuchó en diciembre. Dice, hermano, yo escuché una predicación suya de diciembre, pero yo quiero decirle, fíjese que, ¿sabe una cosa? No sé si estoy mal, dígame usted. El otro día se me dio cerveza. Y hermano, yo nunca he tomado, pero sentí en mis glándulas salivales el deseo de una cerveza. Y le decía, pues hermano, pues somos de este mundo. Usted tiene un corazón, tú tienes un corazón viejo que tiene el deseo de ir a un baile, que tiene el deseo de ir con los amigos que toman, que fuman, para estar con ellos. En ti está ese deseo. El punto es, si tú y yo estamos dispuestos a enfrentar eso que hay en nosotros, o a dejarlo llevar,
El día de hoy hay personas que se llaman stand-up, stand-uperos. Son personas que empiezan a contar historias y te hacen reír. Pero la mayoría de ellas son demasiado groseros. La India Yuridia, un güero, él gordito, chinito. Un día lo llevé en un Uber, todavía me acuerdo, aquí en la Ciudad de México. Franco Escamilla, son de estanduperos. Y sí, sus monólogos, que nacieron con Adal Ramones allá en su programa no recuerdo cómo se llama, perdón, El Otro Rollo, eran monólogos, pero si tú escuchas los monólogos de Adal Ramones, por ejemplo, un día escúchalo en YouTube, ahí están todos los videos, un monólogo de Adal Ramones, y pon un monólogo de Franco Escamilla, y te vas a dar cuenta de una diferencia. Las groserías que se usan, a diferencia de Adal Ramones. Ahora, si de Adal Ramones nos vamos más para atrás, tenemos, ¿qué será? Un Cantinflas, un Tintán, un Viruta y Capulina, que nos hacían reír, y se llamaba en ese tiempo humorismo blanco. Era un humorismo que te hacía reír, o sea, te hacía estar un buen rato, ¿no? La carabina de Ambrosio, el programa de Héctor Suárez con el Loco Valdés y el Lechuga, que las hermanas Mi Banco. O sea, tú veías esos programas y te hacían reír, y había un humor que tú no veías, Por ejemplo, cuando escuchas a la India María, ¿no? Que siempre se la pasa ofendiendo a su esposo y diciéndole de groserías. ¿Sabe qué es eso? Eso es educación. Eso es educar a una mujer de cómo debe de responderle a su esposo. Y no nos damos cuenta, por eso le digo, no nos damos cuenta de cómo la maldad forma parte de nuestra vida cotidiana sin que lo demos cuenta. Ahora, dentro de esa maldad donde nosotros vivimos, y hermano, tenemos que ser honestos, nos gusta. Por ejemplo, si tú te metes a las redes sociales y empiezas a ver el Facebook, de repente en la parte de arriba hay varias aplicaciones de la misma aplicación, y en una de ellas son videos. Cuando tú le aprietas a donde dice video, te lleva a una nueva página donde empiezan a aparecer videos. Pueden empezar con predicaciones. Empiezan con predicaciones. Pero cuando acaba esa reflexión, por ejemplo, Dante Gebel, empiezas a ver a Dante Gebel, da mensajes de 4 o 5 minutos y automáticamente el video se recorre y te aparece otro. Lo curioso es que después de Dante Gebel te puede aparecer una mujer semidesnuda, si eres hombre. Y de repente dices, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué es? Es un gancho. ¿Para qué? Para llevarte por el camino que no debes de ir. Ahora sí, esos videos son como el lobo feroz y tú eres Caperucita. ¿Qué hace? ¿Qué quiere hacer? Te quiere comer. ¿De qué manera te quiere comer? Quiere despertar esa naturaleza de este reino que mora en ti, que mora en mí, porque mora en todos nosotros. O sea, venir a la iglesia no hace que las cosas del reino de este mundo se apaguen. No. Ojalá con venir a un culto y levantar mis manos se acabe el deseo. No,
porque se acabará el deseo de una coca, pero después viene el deseo de un squirt. Se irá el deseo de la coca, se irá el deseo del squirt, entonces vendrá el deseo de un sidral mundet. Y se acabará el deseo de la coca y el deseo del squirt y el deseo del sidral mundet, y vendrá ahora el deseo de una Pepsi. Pero siempre, mientras vivamos en esta tierra, usted y yo vamos a tener deseos carnales por una razón, porque este cuerpo forma parte del reino de este mundo. ¿Me escucha? Y usted y yo somos llamados a un reino que es el reino de Dios. La única diferencia es que el reino de Dios es espiritual. O sea, es algo que no se ve. Es algo, fíjese bien, en el que este cuerpo no tiene el deseo, porque no lo tiene. Este cuerpo tiene el deseo de, por ejemplo, ahorita irme aquí como a 25 minutos hay un lugar que se llama Santiago Tianquistenco. A los que nos ven en las redes les comparto, ustedes ya lo saben. Cuando te metes al mercado municipal, entras por el primer pasillo, cuando llegas a la esquina, venden unos guaraches. Son como de este tamaño. Si lo pides con costilla, te ponen una costilla. No sé si yo le caigo bien, porque he visto cuando voy y cómo me atiende, pero a mí me pone más carne que cuando veo a otros que les pone guaraches. No sé por qué, a mí me pone más carne. Bueno, y ni le voy a preguntar con tal de que me dé más carne, pero te dan unos guarachotes. Ahora, ¿no quieres guaraches? Caminas 5 pasos hasta un pasillo. En ese pasillo puras carnitas. Pero si te sigues de largo hay otro pasillo y das vuelta a la mano izquierda. Todos los puestos venden pura pancita de res. Ahora, en ese pasillo de carnitas llegas a un punto en donde empiezan a vender también barbacoa. Y ese es el reino suculento de los que somos dragones. Ahora, el reino de Dios al que soy invitado es espiritual. Pero al que le encanta a esta carne, pues hermano, es este reino material. Ahora, ¿cuál es la clave en el reino de Dios? La clave en el reino de Dios es que es un reino de amor. Es un reino de amor. Sácatelas. Porque este reino de mi carne, no. Hermano, habló mal de mí. Me difamó, me trata mal. ¿Quiere que lo ame? ¿Quiere que lo trate bien? ¿Quiere que lo perdone? Porque usted no ha vivido con él, o usted no ha vivido con ella, o usted no vive en esa casa, pastor. Váyase a mi casa a vivir un mes. Váyase a enfrentar a esa gente que habla de mí y va a ver si le dan ganas de amarlos. No, pastor, discúlpeme. Diría el ratón Crispín hablando de programas antiguos, ¿no? Los odio con odio jarocho. Y es una batalla. Y entonces la Odisea se enfrenta a una batalla. Afuera, lleno de maldad. Por dentro, lleno de maldad. Y entonces, es ahí donde surge la pregunta: ¿qué es lo que yo deseo?
¿Qué es lo que yo anhelo? Porque de eso se trata. Y precisamente la Odisea tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabe qué es lo que hay en nuestro corazón? Hay una ciudad del orgullo. Esa ciudad del orgullo, usted no la puede cambiar. Usted no la puede sujetar. Esta ciudad del orgullo está tan arraigada, está tan enraizada en esta manera de ser que yo soy, que es imposible librarme por mí mismo. Por eso es la batalla. Porque viene el lobo. Te hablaba de lo que ves en Face y de repente ves, me ha tocado, ¿no? Estoy buscando una imagen para cuando armo la predicación, empiezo a buscar una imagen. Por ejemplo, un ángel. Empiezo a buscar un ángel y aparece una mujer desnuda con alas. Pero una mujer desnuda, o sea, completamente desnuda. ¿Qué es? Es un gancho. ¿Para qué? Para que le des clic. Porque cuando en el buscador de imágenes tú le das clic a una imagen, automáticamente se hace grande, pero abajo de esa imagen grande aparecen otras imágenes similares. Entonces, si le das clic a esa imagen de la mujer desnuda, te va a llevar a otras imágenes. Y si le empiezas a dar clic, y si empiezas a dar clic, y si le empiezas a dar clic, y si le empiezas a dar clic, ya te metiste. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema no es entrar. El problema es salirse. El problema es salirse. Porque esta naturaleza dice, no, yo me zafo cuando yo quiera. No es cierto. Aquí en el pueblo tú conoces a los alcohólicos que andan caminando por todas las calles. Que por cierto, al lado de la casa de la hermana Ale, ahí se juntan a tomar o se van allá a la cancha de fútbol. Entrar es bien fácil. El detalle es que cuando tú entras por esa puerta, sí. Cuando fui joven, tenía 18 años cuando llegué a la iglesia, escuchaba a los predicadores o a los pastores que decían, oh, el pecado es lo más horrible que puede existir porque te separa de Dios. Yo vengo del mundo, vengo de drogas, vengo de todo lo que tú quieras. Y yo decía, no es horrible, porque si el pecado fuera horrible, la gente no lo practicaría, a la gente no le gustaría. Y ese es el punto, que mientras usted no acepte que dentro de usted hay algo llamado pecado y que lo jala, porque este pecado es alimentado por esta ciudad del orgullo que hay en nuestro interior. Ahora, lo único que puede trabajar con esto que hay dentro de nosotros es la sangre de Jesús, es el fuego del Espíritu Santo y es el nombre del Padre. Es lo único que te puede ayudar a que esto llamado la ciudad del orgullo sea cambiado, sea transformado. Una de las características de la Odisea, y hermano, ahí caminé mucho tiempo. Déjeme decírselo, déjeme confesárselo. Caminé en esa senda de esconder mis pecados, de aparentar que no había problemas, de decir no, es que esto nadie lo tiene que saber. Y es cierto, nadie lo tiene que saber, pero déjame decírtelo, si no te atreves a enfrentarlo, si no te atreves a llevarlo al pie de la cruz, si no te atreves a ponerlo bajo la sangre del Cordero,
Un día eso va a volver a salir y se va a hacer visible y la gente lo va a ver y la gente va a descubrir tu vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada oculto que no se ha llevado a la luz. Y si hay algo que esta ciudad del orgullo hace en nosotros es destruir nuestro futuro. Había una hermana en una iglesia de mi tamaño, congregante, muy guapa, le gustaba vestirse bien, tenía una hija, 2 hijos, un niño y una niña. Un día se quedó al talento y empezamos a platicar. Y le digo, oiga hermana, ¿y su esposo? Me dice, pastor, no soy casado, no soy casada. Perdón. No, pues ya que habló. Tengo estos 2 hijos, no soy casada. Dice, pero le quiero decir para que no le vengan con chismes. Yo ando con un hombre casado. Lo quiero. Lo he querido dejar. Me enamoré de él. ¿Cómo ve? Yo no, pues no quisiera estar en su lugar, la verdad. Porque ha de ser pesado. No había confianza, pasó el tiempo. Ya con la confianza llegaba a la casa a desayunar con nosotros, luego después del culto la llevábamos con mi esposa y se hizo amiga de nosotros. Un día platicando le digo, oiga hija, una pregunta. Sí, hermano, en buen plan, ¿qué siente cuando en las noches usted quisiera que él estuviera, pero sabe que está con otra? Dice, no, hermano, no se imagina cuánto he llorado por él. Digo, una pregunta, ¿le da dinero? Pues cuando quiere. Digo, a ver, ¿cómo que cuando quiere? Sí, dice, cada tercer día viene por lo suyo. A veces cuando se va ya en la tarde, a veces me deja dinero, a veces no me deja. Le digo, a ver. Ya. Hermana, es usted guapa, tiene buen porte. En ese tiempo ya tenía como 30 años. Le digo, tiene 30, mire su edad. O sea, hermana, tiene un mundo que conquistar por delante. ¿Ha pensado en sus hijos? Y empezó a llorar. No, sí, hermano. Digo, oiga, ¿qué va a hacer? Tengo miedo. Pues hay que orar con usted, que Dios le ayude, que Dios le ayude. Ore por mí. Orábamos por ella y entró en esa lucha. Lo dejaba, no lo dejaba, lo dejaba, no lo dejaba, lo dejaba. No lo dejaba, lo dejaba, no lo dejaba, lo dejaba, no lo dejaba. Nos cambiaron, nos fuimos de ese lugar. Nos veíamos en convención. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué? Vamos a ir a la comida china, sale. Nos vemos el rato para ir a la comida china, sale. Y en una de esas comidas chinas llegamos con mi esposa, creo que iban mis hijos también, pero mis hijos se fueron con sus hijos y nos quedamos los 3.
Y dice la hermana, quiero contarles algo. ¿Qué pasó? No cabe duda que Dios tiene que intervenir. Le digo, ¿por qué, hermana? Dice, porque yo no sabía que él andaba en malos pasos. Un día llegaron, lo subieron a una camioneta y hasta el día de hoy no aparece. ¿Y qué va a hacer? No sé. Ahorita creo que limpia casas. Tiene más de 40 años. Y entonces uno piensa y dice, ir por el camino que le da placer a esta cosa llamada carne, en lugar de aprender a traer esa naturaleza carnal a los pies del Señor. Porque es una batalla. Y tú y yo decidimos pelear y enfrentar esto que nos gusta para dejarlo a los pies de Jesús y que sea Él a través de su sangre el que me ayude a vencer, y que sea a través del fuego de su Espíritu Santo que me ayude a consumir esto que se llama deseo carnal y que pueda ser transformado. Por ello Jesús le dijo a Nicodemo aquella noche, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios, porque para entrar en el reino de Dios tienes que estar dispuesto a crucificar tus deseos carnales, aquello que tú quisieras, aquello que tú deseas, pero no en el sentido de estar triste, sino por el contrario, de poder decirle al Señor, Señor, esto, si tú dices que no, Señor, no lo quiero, porque si tú dices que no, es porque en el día de mañana me va a hacer daño, me va a destruir, va a producir dolor, va a producir más aflicción en mi vida. Bendito es su nombre. Esta ciudad del orgullo, hermano, déjeme decirle, el único que le puede ayudar a usted y a mí es el Espíritu Santo. Jesús dice en Juan 16, versículo 7 al 11, pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí, y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Redarguirnos. Pero antes que todo ello, lo llama consolador. Lo llama consolador. La palabra consolador es una palabra griega, parakletos. ¿Sabe qué significa consolador? Significa intercesor, significa consolador y significa abogado. En otras palabras, ¿qué hace el consolador? Pide por mí, porque estoy en una batalla. Esta carne se quiere ir por allá, esta carne quiere tomar aquel camino, esta carne se quiere ir por allá, pero algo dentro de mí me dice, no, ese no es el camino, y esa es la batalla. Y entonces, cuando estoy en medio de la batalla, cuando estoy enfrentando esta batalla en mi interior, ¿sabe qué tiene que aprender a hacer? Tiene que aprender a llamarlo, tiene que aprender a hablarle, tiene que aprender a decirle, Espíritu Santo, ven a ayudarme en esta batalla que estoy enfrentando, ven a ayudarme, por favor. Siento que mi carne me gana, siento que mi carne me jala, siento que mi carne me está llevando por donde no debería de ir. Sé que no debería de ir, pero esa
algo más fuerte, por favor, ayúdame. ¿Y sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a empezar a pedir por usted, va a acercarse al trono del Padre y le va a decir: Padre, ayúdelo por favor. Padre, ayude a su hijo que está peleando. Padre, ayude a su hijo que lo está llamando. Padre, ayúdelo, ayúdelo. Dale la fortaleza de su espíritu para que pueda levantarse y enfrentar la batalla que está enfrentando. Shabarrabahaya. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo entra en acción cuando tú lo llamas. Shaya. Pero no solamente pide por nosotros, también nos consuela. Señor, sé que debo de ir por ese camino. Sé que no debo de ir por esa senda, Señor. Sé que no debo de tomar esa actitud equivocada de odio. Porque veo cómo me desprecian, porque veo cómo me tratan mal, Señor. Pero no quiero actuar, por favor. No quiero vengarme, no quiero tratarlo mal. No quiero, Señor, no quiero. ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo? Nos empieza a consolar. Viene y nos abraza y nos dice: no estás solo. No estás solo en tu camino, no estás solo en tu batalla, no estás solo. Sé que estás en la Odisea, sé que estás peleando en la Odisea, sé que estás batallando en la Odisea, y estamos aquí para ayudarte y hacerte un vencedor, para que puedas llegar al siguiente nivel. Oh, Rabasahaya. Pero no es usted, no soy yo. Yo no tengo la fuerza del Espíritu Santo. Yo no tengo el poder para enfrentarlo. Yo no sé si usted algún día en su caminar va a tener visitaciones espirituales, pero las he tenido. He sentido ese aliento incluso de muerte. Algo horrible, algo que no te puedo describir. Y sí, da miedo. ¿Crees que uno se para como guerrero? No, hermano, porque soy tan mortal como tú. Pero es cuando uno aprende a llamarlo. ¿Sabes por qué dice que podemos llamarlo Abba? ¿Sabes por qué dice que lo podemos llamar Abba? Porque es nuestro Padre. Yo no sé en dónde es la idea de que venir a un culto, cuando salga, ya voy a salir siendo perfecto. No, al contrario. Cuando el Espíritu de Dios te toca y te ministra, cuando sales, aquello con lo que estás luchando vuelve con más intensidad. Porque estás en una batalla. Pero no solamente significa consolador, también significa abogado. ¿Sabes qué significa eso? Que me defiende. Que el diablo viene, porque eso es lo que hace el diablo. El diablo te incita, el diablo viene a tu oído y te dice: no va a pasar nada, no te preocupes, tú tienes derechos, tú también puedes. ¿Qué te estás preocupando? ¿Qué te importa lo que digan? Si tú quieres hacerlo, hazlo. Y después de que lo haces, viene la culpa, viene la muerte. Empiezas a hundirte en depresión, en tristeza, porque sabes que estás haciendo lo que no debes de hacer. Y entonces el diablo viene a tu lado y empieza a acusarte. Ya ves, tú no sirves para cristiano, tú no sirves ni para ir a la iglesia. Mira nada más en dónde estás caminando. Pero ¿sabes qué sucede cuando tú lo empiezas a llamar? ¿Sabes qué es lo que sucede cuando tú lo empiezas a llamar a Él? Cuando empiezas a decir a Él: aquí estoy, Señor, aquí estoy.
soy. Entonces, ¿sabes qué hace el Espíritu Santo? Viene a defendernos, viene a pararse entre Él y nosotros. Les decía el día martes, es cierto, cuando Lucero cayó, se llevó a 1/3 de ángeles. ¿Qué quiere decir? Que de 3, uno se fue con Él, pero hay otros 2 que no se fueron con Él. ¿Qué quiere decir? Que esos 2 son los que el Padre puede mandar para ayudarme en esta batalla, en esta guerra, en esto que estoy enfrentando, para darme la fortaleza para ir adelante de acuerdo a lo que Dios escribió y planeó para mi vida. Esto precisamente es para la Odisea. El trabajo del Espíritu Santo es reprender nuestro pecado. La palabra redarguir significa refutar. O sea, tú dices tu razón y el Espíritu Santo te dice, no, estás mal. La palabra redarguir significa amonestar. Estás entre lo haces y no lo haces, lo haces y no lo haces. Viene el Espíritu Santo y te dice, no quiero que vayas por ese camino. El Espíritu Santo nunca va a venir a decirte, ¿tú qué opinas? No, el Espíritu Santo va a venir para decirte, hey, cuidado, no vayas por esa senda. La palabra redarguir significa amonestar, significa acusar, significa convencer, significa convicto, significa redarguir. Estas palabras, ¿qué es lo que hace Él? Viene a mostrarme mi pecado, viene a decirme en dónde estoy mal. Habemos pastores que hemos tomado el lugar del Espíritu Santo. Hay hermanos de la congregación que han tomado el papel del Espíritu Santo y ahora nos levantamos como jueces sobre la vida de los demás. ¿Y tú por qué no has venido? ¿Y tú por qué no lees tu Biblia? ¿Y tú por qué no has ayunado? ¿Y tú por qué no haces esto? ¿Y tú por qué no haces lo otro? Hey, eso a ti no te corresponde. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Redarguir. Cuando Dios formó a Adán, ¿recuerda qué sucedió cuando Dios formó a Adán? Dice que lo formó del polvo de la tierra. ¿Dónde sopló? ¿Dónde sopló? En su nariz. ¿Qué sopló sobre su nariz? ¿Aliento qué? De vida. Ahora, ahí está el esquema de triple naturaleza. ¿Cuál es la nariz del alma? De acuerdo a lo que dice, lo que nos enseñaron. ¿Cuál es la nariz del alma? Nuestra conciencia. ¿Sabe qué es lo primero que se pierde cuando insisto en no escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Sabe qué es lo primero que se pierde? La conciencia. ¿Qué es conciencia? Pregunto. Estoy por terminar, ya seguimos en la tarde, primeramente Dios. ¿Qué es conciencia, Nayeli? ¿Qué es conciencia, Javier? Ok. A ver. Gaby, ¿qué es conciencia?
¿Ok, hija? Entonces, la conciencia es la capacidad de separar lo bueno de lo malo. No hay un término medio. O es bueno o es malo. Les recomiendo, el que escribió ese libro se llama Josh McDowell, y es un libro para adolescentes. Fantástico, así se llama. ¿Es bueno o es malo? Incluso se puede descargar de internet gratis. ¿Es bueno o es malo? Ayuda mucho a entender el concepto mental de muchos jóvenes el día de hoy, porque los jóvenes del día de hoy no son como los fueron los de mi edad. Los jóvenes de mi edad fueron muy diferentes. Nosotros teníamos, por ejemplo, nosotros no éramos tan impulsivos, nosotros pensábamos las cosas antes de hacerlas. Pero el día de hoy no, o sea, no piensan, son impulsivos y sácatelas. Ahora, ¿qué es lo primero que se pierde, hermanos? La conciencia. ¿Se acuerdan de Adán? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo cuando descubrió que estaba desnudo? ¿Se qué? Se escondió. Ok, la conciencia. Cuando tú pierdes la conciencia, cuando yo pierdo la conciencia, empiezo a esconderme del toque del Espíritu. Déjame decirte, cuando tú descubres, o más bien tú no, cuando eres llevado a una experiencia donde tienes un encuentro con la presencia de Dios, tu vida es transformada. Porque en el momento en que tú te encuentras con la presencia de Dios, automáticamente la gloria viene y abre tus ojos y te empieza a mostrar todo lo malo que hay en ti. Todo lo malo que hay en ti. Y cuando el Espíritu de Dios te muestra todo lo malo que hay en ti, solo vas a querer hacer una cosa: querer estar a los pies de Jesús para decirle: Señor, cámbiame, transfórmame. Estamos hablando de la Odisea. Tú y yo somos la Odisea. Tú y yo tenemos esa manera de pensar, de escudarnos, de excusarnos. El problema es que cuando me excuso, cuando me escudo, o en otras palabras, cuando me justifico, me estoy empezando a perder. ¿Sabe qué sucede cuando me empiezo a perder? Déjeme decirle, porque es lo que está pasando en nuestros días. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Toca qué? Mi conciencia. ¿Para qué? Para decirme lo que está mal en mí. Ahora, cuando el Espíritu Santo me muestra lo que está mal en mí, yo tengo dos opciones. ¿Acepto
o rechazo. Cuando acepto que el Espíritu Santo me muestre lo que está mal en mí y lo acepto, ¿qué es lo que viene a continuación? El arrepentimiento. Así es. ¿Hay un qué? Hay un arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento no lo produces tú. El arrepentimiento no lo produces tú. Alguien subió hace tiempo y ha andado circulando en las redes sociales una imagen que dice: si te has arrepentido y no has cambiado, no es cierto que te has arrepentido. Bueno, lo que esa persona está diciendo cuando subió esa imagen es que no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Porque cuando tú tienes un encuentro con Jesucristo, tú entiendes, porque tu conciencia es abierta, que el único que puede producir el arrepentimiento en mi vida es el Espíritu Santo. Es el único que puede producirlo. Cuando vengo y le digo, no vamos lejos, ¿no? Aquel ladrón, cuando estaba en la cruz, dice que estaban 2 ladrones y 2 malhechores. Todos, junto con la gente, pasaban donde estaba Jesús crucificado y le decían: si tú eres hijo de Dios, ¿qué? Bájate. Y si te bajas, vamos a creer en ti. En ese momento, Jesús estaba muriendo literalmente. ¿Sabes qué sucedió cuando él empezó a morir? El velo del templo empezó a rasgarse. ¿Sabe qué sucedió cuando el templo se empezó a rasgar? La gloria empezó a salir. Y cuando la gloria empezó a salir, empezó a buscar alguien que fuera lo suficientemente pecador para que lo reconociera. Porque uno de los malhechores le dice: si tú eres hijo de Dios, bájate. ¿Por qué se dejó llevar? Por lo que la gente decía. Pero dice que el otro que estaba agarró y le dice: ni tú temes a Dios, que estamos en la misma condenación. Tú y yo estamos aquí porque eso es lo que merecemos. Tú y yo estamos aquí porque eso es lo que merecen nuestros hechos. ¿Sabes por qué pudo decirlo? Porque él reconocía que había fallado. ¿Y sabes qué hizo la gloria que empezó a salir? Lo tocó. De tal manera que voltea a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Cuando uno se arrepiente, uno empieza a recibir promesas de parte de Dios. Ya vimos qué significa consolador. Empieza a defenderme, me empieza a consolar y empieza a pedirle al que está en el trono por mí. ¿Por qué? ¿Porque soy mejor que tú? No, porque reconozco, porque acepto que estoy mal. Pero está el otro lado, el rechazar. ¿Qué sucede cuando rechazo? Cuando rechazo, me justifico. Pero ahí está Javier, ¿no? Pero, ahí está Josué, ahí está Nayeli, no. Ahí está Fernando, no, ahí está la hermana, no. ¿Qué estoy haciendo?
¿Qué es justificarme? Justificarme es esconder. ¿Cuál es el peligro cuando me escondo? El peligro cuando me escondo es que no lo sabes, pero te lo comparto. Cuando te empiezas a justificar porque no aceptas, te empiezas a endurecer. ¿Saben qué es endurecer? Es empezar a perder la conciencia. Endurecer es empezar a perder la conciencia. ¿Qué es lo que la conciencia hace? Sabe lo que está qué, sabe lo que está bien y sabe qué, lo que está mal. Cuando rehúso el dedo del Espíritu de Dios, me empiezo a esconder. No, Señor, es que, Señor, en tu reino de amor tengo que amar. En tu reino de amor tengo que perdonar. Señor, pero me ha hecho mucho daño. Y tú dices que lo perdone. Sí, pero no eres tú el que lo tienes que perdonar. Es Dios el que va a derramar su amor para que tú lo puedas perdonar. ¿Cuál es la llave? Precisamente que le hablemos. Señor, hermano, yo no sé usted, pero he conocido a personas de manera especial. Nunca les he hecho nada. Dios lo sabe. Trato de no meterme en la vida de nadie. He tratado de mantenerme en la línea. Pero hay gente a la que de la nada tú le vas a caer mal. Y le vas a caer mal. ¿Por qué? Pero le vas a caer mal. Y muchas veces esa gente a la que le caes mal te daña. Te daña. Habla mal de ti, te mete una piedra, te hace tropezar. Es el que avienta la piedra y esconde la mano. Y cuando de repente tú te enteras lo que dijo de ti o lo que dijeron de ti, te enfureces. Te enfureces. Y dices, y si quiero caminar, ¿tengo que perdonarlo? No. Este hombre viejo no perdona, este viejo hombre odia. Y así va a ser, este viejo hombre va a odiar. Por eso, tu interior es lo único que tienes para convertir esto. Porque este cuerpo, que es el que está peleando Lucifer, es el que va a ser la esposa del Cordero. Y entonces, cuando oro y le digo al Señor, Señor, fulano me hizo daño, el hermano fulano me hizo daño, dijo esto y esto, me siento muy enojado, pero tú dices que lo tengo que perdonar. Y te voy a ser honesto, Señor, de lo único que tengo ganas es de mandártelo. ¿Te recuerdas? Así se lo dije. Cuando lo vea en un retiro pastoral, porque pues tú sabes cosas de la gente. Digo, hermano, ¿sabe qué he visto en estos 40 años que tengo caminando en la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo? ¿Sabe cuántas cosas sé de tantos? ¿Sabe cuánto sé? Todo. Pero el Señor me lo mostró desde el principio. Saber fallas de los demás no te va a hacer santo.
Saber los pecados de los demás no te va a hacer mejor. Lo que te va a hacer mejor es cuando tú aprendas a caminar en la senda que el Padre te ha marcado. Porque es una senda en donde te vas a alejar del mal. Porque lo único que quiere Dios es que tu vida al final de tu camino sea diferente. Hermano, usted ve en las redes sociales, y con esto termino, usted ve en las redes sociales a los ancianos caminando de la mano. Y el anhelo de todos es decir, yo quiero al final de mi vida terminar así, con alguien. Sí, pero los días que estamos viviendo ya no son como hace 40 años. Ya no. Ahora, muchas mujeres se lanzan. Yo no sé si a usted le ha tocado. Ustedes conocen a mi cuñado, al hermano de mi esposa, a César. Cuando él era soltero y luego salía con César, me acompañaba, que íbamos a la tienda o a Horrera, caminábamos en los pasillos, me tocó escucharlo y digo, y no estoy que, ay. Me decían, adiós suegro. y volteaba a verme con el Chechi y nos reíamos. Bueno, un día estábamos formados en una caja. Yo no sé si está viendo a su esposa, pero pasó. Todavía no era tu esposo. Estábamos formados en la Horrera y pasa una y le agarra la pompa. Y te estoy hablando, Bere tiene 15, 16, 17 años. Van a tener 20 años de casado. O sea, te estoy hablando de hace 20 años. Hace 20 años las mujeres pasaban y le agarraban la pompa al hombre. El día de hoy hay mujeres que dicen, ese me gusta. Oye, pesado, no le hace. Un taco no le hace daño a nadie. Y se meten. Y muchas veces cuando se meten, las esposas los cachan. Y se arma la de Dios es Padre. Y olvídense. Ya no se puede llegar a ser viejitos tomados de las manos si no has peleado tu batalla personal. ¿Me escucha, hermano? Porque de eso se trata. Ay, hermano, es que yo lo mandé al infierno porque ve mujeres. Tienes mucho trabajo como mujer. Mucho trabajo. Hermano, es que mi esposa, tienes mucho trabajo como persona. Un día me decía alguien, hermano, ¿y si me divorcio? Pues divorcio. Es lo más fácil. Es la solución más fácil, el divorcio. Pero a la larga es la que deja más daños colaterales. Porque él está frustrado, ella también. Y ni él puede rehacer su vida, ni ella tampoco. ¿Por qué? Porque está, no la voy a hacer como esposo, no la voy a hacer como esposa. Y los hijos crecen sin saber hacia dónde ir. Hermano, las soluciones fáciles cualquiera las toma. El punto es que cuando empiezan a venir las consecuencias, ¡wow!, es donde ya no nos gusta. Entonces, de eso se trata la vida. De eso se trata el camino. De que usted le diga al Señor, Señor, soy de la Odisea. Soy de la Odisea. ¿Qué te escondo? Podré esconderle cosas a mi esposa. Podré esconderle cosas a mis hijos. Podré esconderle cosas a la congregación en la que el Señor nos puso. Puedo esconder mi realidad
de ustedes. Pero del único que nunca voy a poder esconderme es de Él. Porque Él te ve cuando ves con otros ojos a una mujer. Aunque no esté tu esposa, aunque no estén tus hijos. Por ahí hay una red que dice: integridad es hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando. Antes eran los hombres, pero hoy también las mujeres. Ven un hombre y se les va la vista. Ay, hermano, es que no sé, pues hermano, soy un ser humano. Pues sí, somos seres humanos. O sea, vivimos en la tierra. Y esa es su batalla. Y esa es mi batalla. ¿Me escucha, hermano? Dios, somos de la iglesia de la Odisea. Pertenecemos a esta generación. Éfeso pasó su tiempo. Esmirna, con su persecución, pasó su tiempo. Pérgamo pasó su tiempo. Sardis pasó su tiempo. Tiatira pasó su tiempo. Filadelfia pasó su tiempo. Hoy usted y yo somos la Odisea y estamos en una batalla intensa entre lo que esta carne quiere y lo que este libro me enseña. Amén, hermanos. Cierre sus ojos. Ahí donde usted nos acompaña esta mañana, hermanos, aquí en casa. Dios no se va a enojar porque le hables tu realidad. No va a agarrar y te va a aventar lejos. No te va a agarrar y te va a arrojar de su presencia. Al contrario, Él quiere ayudarte. Él sabe que te estás metiendo en problemas. Él sabe hacia dónde va a conducir la senda por donde transitamos si insistimos que no. Tú y yo llevamos a la Odisea en la sangre. Tú y yo llevamos esa tibieza en nuestra sangre. Tú y yo decimos que estamos ricos, que no tenemos necesidad. Eso somos tú y yo. Pero en este tiempo va a surgir un grupo que será la esposa del Cordero, que habrá peleado su batalla en contra de sus propios deseos. Va a salir un grupo que será llamada la esposa del Cordero, y este grupo se caracterizará porque aprendió a renunciar a sus propios placeres, a sus propios deseos, a la
Buen provecho.